Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy para revisar procedimientos sobre la parte de T-Con, sobre todo ahorita en la parte de lo que son las tarjetas que traen el T-Con pegado al display. Vamos a ver los procedimientos para poder soldar y desoldar componentes, chips y los flexores, para poder saber cómo tenemos que realizar estos procedimientos para reparar fallas a nivel de cambio de chips o a nivel de lo que son los COF que van hacia la tarjeta del display y llegan a presentar falso contacto. Bien, vamos a revisar primeramente esta parte que tiene que ver con la parte de los circuitos integrados que vienen en la T-Con, principalmente con dos circuitos, lo que es el conversor DC-DC, que vemos aquí por ejemplo, identificado por las dos bobinas laterales de conmutación que trae este conversor DC-DC, y lo que es la parte del chip T-Con, propiamente el chip que se encarga de distribuir los datos RGB que vienen en las señales LVDS hacia lo que es los datos en los chips Source Drive para hacer el despliegue de datos en píxel. Bien, en esta parte vamos a trabajar con dos herramientas. Primeramente lo que es la parte de cautín, ¿sí? Vamos a trabajar con cautín de 15 watts, un cautín de baja potencia, para poder retirar componentes superficiales. También con el cautín de 30 watts y con la pistola de calor para lo que son los chips superficiales. Bien, en esta parte el wattaje nos va a ayudar primeramente a poder manejar circuitos de montaje superficial. Vamos a trabajarlo con el cautín de 15 watts. La ventaja que presenta el cautín de 15 watts con respecto a un cautín de 30 watts, primeramente es que la punta es más fina y el wattaje nos permite tener un poco más de control sobre el calor para no sobrecalentar los componentes, los chips, y poderlos maniobrar de una forma adecuada. Por ejemplo, va a ser muy importante retirar componentes como capacitores que vamos a encontrar en algunos casos en corto, ¿sí? Diodos también en corto, o incluso circuitos integrados de 6 o de 8 terminales. Para esto vamos a utilizar el cautín de 15 watts. Vamos a preparar el trabajo con el cautín, y en este caso yo recomiendo que siempre esté utilizando la parte de flux para poderse remover los componentes de una manera más fácil y rápida. Vamos a tener aquí un mosaico de cerámica para poder tener lo que es la parte de protegido para no pasar el de trabajo. En este caso voy a utilizar flux orgánico, flux de pasta. Le voy a aplicar flux al capacitor, voy a quitar aquí un capacitor, y para esto voy a trabajar con el cautín de 15 watts. Ya lo conecté, vamos a trabajar con él y vamos a ver la parte de cómo remover capacitores de montaje superficial. Bien, la parte del flux va a ayudar a renovar la soldadura. Observen aquí como este pequeño capacitor lo voy a remover, y lo que voy a hacer aquí es calentar en un extremo y aplicar un poco de soldadura nueva. Ven ahí, y del otro lado la misma
caliento y aplico un poco de soldadura nueva. La soldadura quede renovada. ¿Lo ven ahí? Ahí se ve como ya la soldadura está renovada. Y con el mismo cautín caliento los dos extremos a la vez. Ya una vez que la soldadura está renovada, ven ahí, de un lado, del otro lado, y de esta forma puedo extraer el capacitor. ¿Sí? Caliento de los dos lados y puedo extraer el capacitor una vez que ya está ¿lo ven ahí? Ahí está fuera el capacitor y lo extraje con un solo cautín. De esta forma yo puedo extraer los componentes superficiales. Vamos a extraer el otro que está al lado. Igual le aplico soldadura de un extremo, aplico soldadura del otro, el capacitor. ¿Lo ven? La ventaja del cautín de 15 watts es que tiene una temperatura más controlada, alcanza para fundir bien la temperatura de componentes superficiales sin el riesgo de sobrecalentarlos y dañar pistas o terminales de los mismos componentes. De esta forma también puedo retirar diodos. Por ejemplo, tenemos aquí este diodo. Este diodo se puede extraer de la misma forma. Le aplicamos un poco de soldadura en un extremo, un poco de soldadura en el otro extremo. Y en el caso de que las terminales estén muy separadas, y con el mismo cautín no pueda quitar, no pueda calentar las dos terminales a la vez, entonces voy a aplicar calor en los dos extremos al mismo tiempo. Con un cautín voy a calentar en la parte, el contacto de arriba, y con el otro cautín el contacto de abajo. Es importante siempre que sus puntas de cautín estén limpias. Es importante que la punta siempre esté limpia, y en caso de que necesiten limpiarla, tengan una herramienta de fibra como esta, fibra metálica, sobre un depósito, y de esta forma limpien su punta. Vean, prácticamente al pasar la punta del cautín sobre la fibra, ustedes van a tener, ¿sí?, la punta limpia, libre de flux, libre de exceso de soldadura, y lo podemos bien. Voy a usar el otro cautín. Vean, aquí tengo el cautín de 30, este es el de 15, y con el cautín de 30 voy a calentar en un extremo, y con el cautín de 15 voy a calentar en el otro extremo. ¿Está? Entonces con un cautín caliento en un extremo, y con el otro cautín caliento en el otro pin. Una vez que la soldadura está fundida, prácticamente el diodo se removerá de su lugar, de esta forma. ¿Lo ven? Y no sobrecalentamos la superficie de la tarjeta. De la misma forma vamos a colocar los componentes. Siempre limpien la superficie con malla y flux para asegurar que la
superficie esté limpia. Y ahora vamos a colocar los capacitores. Voy a colocar el primer capacitor. Lo voy a trabajar primero con el cautín de 15 watts en un extremo y con el de 30 en el otro. Lo alineamos y soldamos. Ahí está uno y colocamos el segundo. Ahí están los capacitores y vamos a colocar el diodo. ¿Lo ven ahí? Ya quedó soldado los capacitores y el diodo, y realmente el tiempo de contacto con el cautín es lo menor posible para evitar que tenga un sobrecalentamiento de la tarjeta. Aplico un poco de alcohol isopropílico y limpiamos. Lo vamos ahí. Ahí están los dos capacitores montados y el diodo. Entonces aquí estamos usando dos cautines, uno de 15 watts y uno de 30 watts. El de 15 prepara el área y el de 30 watts ayuda para calentar el segundo contacto. Todo eso lo vamos a hacer para componentes de dos terminales. ¿Qué pasa cuando tenemos que desmontar una de las bobinas de conmutación?
Aquí la técnica contraria a lo que conocemos, normalmente cuando desoldamos un componente, ¿qué hacemos? Quitamos la soldadura. Normalmente cuando quitamos un componente, lo que hacemos es quitar la soldadura. Y aquí la técnica es poner soldadura nueva. Entonces, con cautín, la técnica con cautín es, número 1, aplicar flux orgánico, que es el de pasta. Número 2, aplicar soldadura nueva. Número 3, usar cautín de 15 watts y 30 watts. 4, calentar los dos pines al mismo tiempo usando los dos cautines. Sí, anótenlo así por favor. Esa será la técnica con el cautín. Como ya está preparado tu diodo, como ya le pusiste soldadura de un lado y del otro, entonces rápidamente se puede quitar con los dos cautines. Vean aquí nuevamente, aquí el diodo, ahorita lo acabamos de resoldar, obviamente trae soldadura nueva, tiene soldadura nueva, pero vamos a suponer que le acabamos de poner soldadura nueva, siempre limpien la punta de su cautín. De un lado tiene soldadura nueva, del otro lado, y una vez que ya tiene la soldadura nueva de los dos lados, prácticamente, vean, el cautín de 30 entra rápido, caliento con el de 15 primero, entra el de 30 y rápidamente lo extraemos. ¿Lo ven? Entonces es más fácil en este caso con los dos cautines porque los contactos están separados, a diferencia del capacitor que sí alcanzó a tocar los dos pines con un solo cautín. Entonces por eso el diodo mejor con los dos cautines. Lo volvemos a colocar. Y también para el centrado, para el mejor centrado del componente, lo que hacemos es nuevamente calentar con los dos cautines. Listo. ¿Sí? Entonces mejor con los dos cautines, ¿ok? Dice el compañero, para componentes pequeños yo recomiendo el cautín. Sí, ya para componentes más grandes donde tienes que calentar una superficie mayor, sí vamos a usar la pistola de calor. ¿Ok? Vean ahora la parte del bobinado.
y va hacia la parte de la bobina. Utilizo nuevamente de 15 watts. Utilizo nuevamente el cautín de 15 watts. Caliento uno de los contactos. Ven cómo tiene soldadura ya vieja, se ve ya degradada. Le aplico un poco de flux. Aplico un poco de flux para que se renueve la soldadura, tanto en un contacto como en el otro. Aplicamos un poco de flux, tanto en un contacto como en el otro. Y con el cautín de 15 watts, para no calentar en exceso, le aplico soldadura nueva. Ven, le aplico soldadura nueva. Ven ahí cómo se integra la soldadura nueva al pin. ¿Lo ven? Y del otro lado, del otro extremo, hago la misma operación.